El factor más importante de la transformación digital no son los frameworks, no son los lenguajes, es la gente. La transformación digital es la mejora del negocio mediante el uso de herramientas digitales. Si no hay una mejora del negocio, realmente no se habla de transformación digital, sino de modernización digital. Cuando una aplicación funciona, a usted ningún usuario le pregunta, oiga, ¿y eso en qué está programado? La gente lo usa. Tenemos acceso a muchísima información, otra información propia, y eso se incrementó sobre todo en la época de la pandemia, de darnos cuenta que la información que tenemos necesitaba estar alojada en un solo sitio. Y ahí es de donde nace esa necesidad. La tecnología va totalmente de la mano con la innovación, pero para nosotros con un tema totalmente transversal que son las buenas prácticas. Ojalá seamos un ChatGPT o alguna de estas herramientas para nuestros afiliados y sé que es bastante ambicioso. Bienvenidos a Fiji Talks volumen 3 y este volumen 3 va a estar dedicado a la transformación digital. Mi nombre es Juan Fernando Botero, soy el COO de InMove Global Network y como siempre está acompañándome Jaime Torres, nuestro CEO. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, un placer estar acá como siempre y qué gusto ver que estamos teniendo un buen impacto en la comunidad. Total. También nos acompaña Johnny Benavides, que es el CTO de nuestra compañía. Johnny, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y empezamos con buenas noticias porque ahorita antes que empezara esta transmisión nos estaban contando que Fiji Talks Volumen 2 ya está por encima de 25,000 reproducciones. Espectacular, ¿no? No Entonces, esperábamos ese éxito. No, Ha roto nuestras expectativas. total. Maravilloso. Muchas gracias a los que nos han Muchas estado gracias a acompañando. los que nos están viendo. Esperamos que el contenido les esté sirviendo para algo y no lo hemos hecho antes. La verdad es que somos un poco novatos en esto, pero hoy vamos aprendiendo y queremos invitarlos a que nos manden sus comentarios. Obviamente, pues por YouTube, cuéntenos si tienen preguntas, comentarios, temas que quisieran que tocáramos. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @InMove Global Network. También tenemos un correo donde nos pueden escribir que es info@inmove.com. Y hablando de transformación digital, nosotros con Johnny precisamente y Oscar, nuestro director de marketing, desarrollamos un chatbot para este ecosistema de Fiji Talks, que además es importante recordarle a la gente que hay un magazine también. Es un magazine que creamos un poquito para acompañar en viajes. Entonces los invitamos a que lo busquen. Y tiene además una gran ventaja porque si bien está inspirado en la temática del podcast, tiene unos contenidos complementarios adicionales muy interesantes. Muy interesantes. Y tenemos un chatbot al cual le decimos cariñosamente Fijipe, que les vamos a dejar un QR code aquí para que si ustedes quieren lo puedan escanear. En el magazine también está. Y en ese chatbot ustedes le pueden preguntar cualquier cosa que quieran al chatbot relacionado con los contenidos que hemos tenido en nuestros volúmenes. Acuérdense que hemos hablado de temas como la transformación digital, hemos hablado pues de temas de nuestra experiencia como agencia, nuestra historia, y pues vamos a seguir hablando de más cosas. Se vienen los capítulos de trade marketing, vamos a tener el capítulo de investigación y data analytics. Entonces pues esperamos que todo esto que estamos haciendo les guste y que sobre todo les sirva para lo que ustedes están haciendo en la vida cotidiana. Entonces, Fiji Talks es un universo digital creado para abrir un espacio real y honesto de conversación alrededor de las historias del marketing. Nuestro magazine digital acompaña a los lectores en sus momentos de viaje, de pausa o de ocio, compartiendo ideas que inspiran y que conectan. Nuestro chatbot es parte esencial de este ADN Figital, una experiencia que une lo humano y lo tecnológico para transformar la forma en que nos comunicamos. Aquí, cada formato evoluciona hacia el siguiente, porque todo ocurre dentro del universo Fiji Talks. muchas gracias y arrancamos entonces con este primer segmento en donde ahorita Jaime me decía cuál es el tesoro, qué es lo que vamos a
a entregarle a la gente en este primer segmento, y a mí me gustó mucho lo que usted dijo, entonces quiero que empecemos por ahí. Sí, la verdad es que yo represento y entiendo que es así en esta mesa, más un usuario desde la perspectiva empresarial y corporativa, y a la vez represento al equipo de InMove que hace la presentación y el manejo comercial de servicios que incluyen transformación digital. Pero la realidad es que la transformación digital yo la entiendo como un tema muy amplio y muy grande, y uno tiene que dimensionarla, porque uno podría decir transformación digital es cuando le cambian el ERP a la compañía. Ujú, Entonces, cuando una compañía trabajaba a la usanza anterior y de pronto llegó SAP, ujú. que fueron implementaciones de 4 años y fueron haciendo los módulos y todo un proceso súper fuerte y tedioso de levantar los procedimientos y bajarlos a un sistema que está prediseñado y que se adapta. O lo que en otros casos es, no, la compañía mandó a hacer un sistema a la medida, tailor-made, con un sistema que es propio. O un tema en el que, oiga, estamos necesitando una intervención tecnológica para un proceso de la compañía. Entonces, hay muchas cosas que convergen en esto, y yo creo que hay que entender desde ahí cuál es la oportunidad de la conversación. Sí, y ese punto está muy bueno, Torres, porque la transformación digital, por definición, es la mejora del negocio mediante el uso de herramientas digitales. Si no hay una mejora del negocio, ya sea porque se desarrollan unos nuevos canales de ingresos o ya sea porque se generan unos ahorros de costo, realmente no se habla de transformación digital, sino de modernización digital. Cuando hay hardware, cuando hay software, cuando hay... Pero hay un tema que me parece interesante, y es la transformación y la evolución se mide desde la gente. Ah, por supuesto. Entonces, digamos, es un poco el tema de, a veces pasa a segundo plano, qué es lo que está detrás. Claro, y es un tema que, por ejemplo, le quería hacer la pregunta a Johnny porque nosotros tenemos un caso muy bonito de una empresa que empezamos a apoyar, una empresa en Nueva York que se dedica a la logística de transporte y bodegaje de obras de arte. Y esa es una empresa que cuando empezó con nosotros solamente tenía operación en Nueva York. Y hoy en día, cuéntenos, Johnny, cómo hemos nosotros apoyado esta empresa en transformación digital en el sentido que su negocio se ha expandido increíblemente. El caso es muy bonito de contar, Juan, porque nosotros cuando comenzamos el desarrollo de esta aplicación, de este software, eh, inició con alrededor de 40 usuarios usando la aplicación, usando la plataforma. Actualmente contamos con 250 usuarios en vivo. La adopción de la plataforma ha sido buenísima. Además que inicialmente, como tú lo dices, empezó en una sola zona de Estados Unidos. Actualmente se están trabajando en distintas zonas del país, de Estados Unidos. Y digamos que, como te mencionó, la adopción del usuario, la adopción de los equipos tomadores de decisión ha sido buenísima en cuanto al el software como tal. Sí, en este caso entonces nosotros estamos haciendo transformación digital para este cliente porque estamos creando nuevas fuentes de revenue al lograrles expandir la operación desde un solo mercado que era Nueva York hasta hoy en día que operan de costa a costa. Y adicionalmente, porque ese modelo de negocio, Me parece muy bonito resaltar además que es que es un negocio pues muy extraordinario y muy exótico, muy para, exótico. para de pronto para muchos de nosotros, que es la movilidad de obras de arte a lo largo de todo el país, o el resguardo de obras de arte Total. por seguridad. Existe público para todos. E imagínense que con el crecimiento que ellos tuvieron, precisamente porque el footprint está expandido y hay muchos más ingresos, hicieron una compra de una segunda compañía que se dedica Más exótica aún. más exótica a guardar ropa de marca para gente que no tiene espacio en el closet. Pero entonces, bueno, esa es la primera lección. La segunda lección ustedes la están tocando tangencialmente, pero en lo que nosotros llevamos de transformación digital, que empezamos en el 2008, Wow. lo que hemos aprendido es que 15 años, el factor más 17 importante, años. sí, el factor más importante de la transformación digital no son los frameworks, no son los lenguajes, no son las arquitecturas, es la gente.
Y yo lo resumo en una frase muy sencilla y es que cuando una aplicación funciona, a usted ningún usuario le pregunta, oiga, ¿y eso en qué está programado? ¿En qué rueda? Sí, la gente lo usa. Entonces, ahí hay un tema, Torres, que lo estábamos hablando ahorita que nosotros empezábamos, que para mí siempre ha sido muy bonito y es, nosotros llegamos a la transformación digital siendo agencia, no casa de desarrollo. Y eso es una gran diferencia porque nosotros estamos entrenados para diseñar desde la gente. Sí, yo creo que ese es un diferencial que además lo hago más visible a través del usuario cliente que de otra fuente. Y es que el usuario cliente de transformación digital está acostumbrado a recibir los entregables de esto en un esquema menos experiencial o menos artístico, entre comillas. Nosotros nos preocupamos por la forma, nos preocupamos por el UX mucho antes de que el UX fuera un driver de todo este negocio. Y le entregamos muy bien, lo simulamos muy bien, lo montamos con las etapas que son de mockups muy bien, al punto que ya vamos aceleradamente hacia lo que va a ser el entregable final. Yo creo que ese ha sido un sello de diferencia de cuando esta es una casa de desarrollo que sale de una agencia. Sí, y eso, por ejemplo, para Johnny, que Johnny es ingeniero de software, ¿cierto? Y pues obviamente cuando llegó aquí, nosotros pasamos mucho tiempo en los prototipos, ¿no? En el XD, y ahora Johnny es Master Sensei de Figma. Pero por ejemplo, ¿cuál es la experiencia de trabajar con prototipos en donde nosotros los mostramos a los clientes, no solamente cómo funciona la solución, sino que es que realmente están bonitas, se ven bien diseñadas, son atractivas? Sí, de acuerdo. A ver, les cuento un poquito de historia y es, yo vengo de la típica casa de desarrollo, ¿cierto? Donde nosotros, digamos que pues, el cliente pedía, se le entregaba y se despedía, ¿sí? Digamos que la diferencia de InMob es que nosotros, aparte de que nos sumergimos en lo que el cliente desea, nosotros tenemos digamos que una propia metodología que se llama los dry runs, ¿sí? Entonces con ese diseño, lo que hacemos nosotros es básicamente mostrarle durante todas las etapas del desarrollo al usuario final cómo está cambiando o cómo se está actualizando, cómo se está creando su software hasta la entrega final, ¿cierto? Desde el login, desde el propio login hasta la última entrega le estamos dando acceso a la plataforma al usuario de tal forma que él se familiarice con eso, la entienda y el porcentaje, digamos que de abandono sea mínimo, ¿sí? Eso es como yo definiría, Jaime y Juan, la diferencia entre la típica casa de desarrollo y la transformación digital, ¿cierto? El software a la medida o la transformación digital como tal. Ahí es donde empezamos a marcar la diferencia entregando, digamos que, software de calidad. Y ese punto sí que es bien importante el que dice Yomi, porque una de las cosas que la gente detesta, porque todo el mundo detesta eso, yo detesto eso, cuando uno le actualizan un programa, por ejemplo Excel, uno se vuelve un duro de Excel y encuentra todo y de pronto a los señores de Microsoft les da por actualizar el Excel y uno después no encuentra nada. Sí. Entonces, eso se llama la reacción inmune. Cuando usted mandan un memo en la compañía diciendo, estimados colaboradores, tenemos el gusto de decirles que vamos a actualizar el sistema CRM, todo el mundo dice, no puede ser, o sea, esto me va a volver mi trabajo más difícil, no voy a tener que capacitar, la información se me va a perder, eso no es chévere, o sea, los cambios de sistema son difíciles. Sí, a mí y me parece que ahí es donde suma ese valor complementario de venir de una agencia de creatividad, de comunicación y de diseño. Porque como fue el origen de la conversación, la transformación digital surte de efecto si la gente funciona mejor con el sistema, produce más con el sistema. Total. Y hace rendir mejor los recursos. Total. Y para eso hay que hacer que la gente se monte en el cambio, utilice, y en eso el factor de la comunicación, de la capacitación, sobre todo de la disposición, es fundamental. Fundamental. No el CRM, no importa si es SAP, si es NetSuite, si es... El tema es que yo esté dentro. Sí. Y ahí lo que cuenta John es clave y es que nosotros a la gente la exponemos al sistema
desde el prototipo. Y luego lanzamos el login. Todo el mundo va a hacer el login. Le parece a uno muy bobo, pero es que la gente se va familiarizando con, y así Y poco se a siente poco. partícipe del resultado. Sí. O sea, no viene un tema impuesto desconocido, sino yo participé en el Ujú. proceso de. Entonces, el aprendizaje, o sea, la transformación digital, aún hoy en día que estamos en la era del machine learning, de la inteligencia artificial, de una forma u otra, la transformación digital toca a la gente, ya sea porque son los usuarios, ya sea porque son los clientes, ya sea porque son los proveedores, afecta la cadena de valor. Entonces, si usted quiere hacer un proceso de transformación digital exitoso, diseñen para la gente, piensen en la gente. Eso es muy importante. Yo quedé De aquí acuerdo. echar algo improvisado que me parece de primer nivel ¿y la inteligencia artificial en todo esto qué? La inteligencia artificial me lleva al segundo punto, que es muy interesante, porque fíjense que nosotros cuando empezamos esto en el 2008, eh, los softwares que uno desarrollaba antes eran básicamente softwares que tomaban un data point, lo transformaban y entregaban otro data point, ¿sí? O una operación a través de una lógica. Pero casi todo venía del usuario, ¿sí? Entonces por eso eran formularios y una cantidad de cosas. Con el machine learning primero y ahora con la inteligencia artificial, mucha de la data con la que nosotros estamos trabajando ya no es data de usuario, sino que es data que está guardada en las bases de datos de los clientes. Y entonces una de las cosas más importantes que nosotros hemos encontrado, y de hecho hay estudios que hablan, y es que cuando usted habla con los CEOs de las compañías, todos dicen, no, estamos llenos de data. Tenemos data de 20 años, mejor dicho, nosotros lo que estamos pensando es crear nuevas líneas de negocio para monetizar la data. Claro, y se va uno y se mete después y lo que encuentra es una cantidad de data vacía, incompleta y francamente basura, porque es que como los sistemas anteriores habían campos mandatorios, la gente con tal de seguir ponía X, Y, Z, W y Enter, y eso se lo encuentra uno. Entonces, esa pregunta nos lleva al segundo punto. Segundo punto más importante de la transformación digital es la data. Y ahí, por ejemplo, le voy a preguntar a Johnny casos que nosotros nos hemos encontrado así que te acuerdes en donde pues realmente va uno a ver y realmente el caso de data está crítico. Es muy común encontrar en proyectos de transformación digital la casa desordenada, ¿sí? O sea, es muy común encontrar basura, lo que dice Juan, encontrar data vacía, encontrar data no relacional. Entonces, siempre nosotros empezamos por ahí, ¿cierto? Hacer un proceso de data warehouse, se llama eso, de exponer la data a lo que toca exponerla, ¿sí? Si es data de reportería, a reportería, si es data, digamos que de almacenamiento de información específicamente donde debe ir, ordenarla, digamos que en fuentes eh, dedicadas a cada cosa, de tal forma que la data se ordene y ordenemos la casa, ¿sí? Ese es el primer comienzo, ¿sí? De ahí ya partimos a integrar LLMs, a integrar inteligencia artificial, pero con data ordenada. Entonces, tú me preguntabas por un caso, yo creo que todos los casos que hemos encontrado, desde ese cliente que hablamos ahorita, de los clientes que hemos tenido de skincare en Estados Unidos, de clientes, digamos que acá en Colombia, siempre vamos a encontrar con data, no, digamos que no tan ordenada y que toca hacerle, digamos que esa pulida de información y enseñarle al usuario cómo debería almacenarla de buena forma para que eso le genere resultado, porque al final del ejercicio a los tomadores de decisión les cuesta tener acceso a la data en primera medida, porque la data está o regada o no está ordenada o no se está capturando lo que verdaderamente tiene valor. Johnny, yo tengo una pregunta y quisiera que usted represente pues a lo que es una casa de software bajo la batuta aquí de Juan dentro de una agencia de mercadeo. Y es que nosotros naturalmente estamos expuestos a retos de orden de marketing, de ventas, de trade marketing o de operación. ¿Esto qué significa o qué diferencia tiene
con respecto a lo que es, digamos, un proyecto que viene de una casa de software a un equipo de IT, una compañía. Nuestras compañías clientes son consumo masivo, son con lo que hemos estado viendo hoy aquí, compañías de procesos, digamos, de operación. ¿Cómo se entiende esto desde nuestra naturaleza? Bueno, es un Juan. proceso muy bonito, de hecho, porque yo me tuve que adaptar a eso. Y yo, como le dije, yo venía de este tipo de empresas que son casas de software, ¿cierto? En donde típicamente lo que pasa, Jaime, es que el cliente es el que le dice a la casa de software, hey, necesito que me haga este software, ¿sí? Primer cosa que veo ahí y que vi que tuvimos que debatir mucho con Juan es que la casa de software típicamente se dedica a hacer caso, ¿sí? ¿Usted quiere ese Ujú. software o quiere que se implemente? Lo implemento. Yo lo tengo para usted, usted hace caso, la casa de software hace caso, le pone el sistema, le esté generando valor o no, siempre y cuando esté pues, el tema económico por el medio. Y la segunda cosa que pasa es que la casa de software típicamente desaparece. Normalmente lo que pasa es que ahí entrega, oiga, eso es lo que usted necesitaba, gracias por participar, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Porque nosotros vamos más allá. Entonces, la transformación digital, que no es solamente "Hey, hágame un software o implemente una solución". Hay soluciones para implementar como NetSuite, como Salesforce, que ya están hechas y que solamente es implementarla, digamos que para que se acople a su empresa. Nosotros hacemos algo muy bonito y es nos metemos, hacemos digamos que un análisis profundo de hecho de poder decirle al usuario, hey, está bonito lo que usted me expone, está chévere la idea que usted me genera, pero yo creo que tengo una idea mejor, o esto puede lucir mejor, o esto puede generar un beneficio distinto al que usted está pensando, ¿cierto? Entonces nosotros como marketing digital, digamos que experiencial con temas de transformación digital, llamémoslo así, buscamos generar ese valor, esa milla extra que llamamos siempre, ¿no? Digamos que ese valor asertivo de cara al cliente, no solamente de costos, sino de adopción, lo que estamos hablando ahorita, que el usuario, mejorar la vida del usuario, procesos que generalmente, pues puede ser que con la idea que haya expuesto el cliente, es pues, un proceso de 1 hora o de 3 horas, se le disminuya a un usuario final a media hora, 15 minutos, y que haga que pues, le cambie la vida al usuario como tal, ¿sí? Es como yo expongo la Sí, eso diferencia es, entre la típica casa de desarrollo y nosotros. sí, es básicamente el modelo de creación de cuentas o de formación de cuentas de la agencia, y es que a la agencia no le interesa hacerle un proyecto a un cliente, le interesa es una cuenta. Y en InMove, la edad promedio de nuestras cuentas es 9.8 años. Pero me gusta plantearlo desde la perspectiva de que este tipo de servicios típicamente tiene un rector en IT del cliente. No, pero ¿sabe que lo Y, interesante es que no? Nuestros clientes no son IT, nuestros clientes son los CFOs. Todos los negocios de me encanta transformación eso que acaba de digital que decir. nosotros hemos vendido, se los hemos vendido a CFOs. ¿Por qué? Independiente que sea marketing, que sea trade marketing, ventas, usuario, al final esto tiene una traducción que va. Claro, porque acuérdese lo primero que hablamos, la transformación digital es la mejora, la mejora del modelo de negocio a través de herramientas digitales. Típicamente los CFOs son muy sensibles a mejorar el negocio, ya sea aumentar el ingreso o a disminuir el costo. Ellos saben lo que quieren, pero lo que no saben es cómo llegar allá. Y pues mis amigos de pronto de las áreas de IT no me van a querer mucho por lo que voy a decir, pero a veces el CFO va al área de IT de su propia compañía y le dice, no, eso no se puede. Entonces a nosotros nos terminan trayendo a la mesa es porque un CFO nos dice, dígame cómo se hace esto. Y nosotros empezamos a trabajar, como trabajamos como agencia, desde entender el negocio del cliente. Y lo último que nosotros hacemos ya es desarrollar frameworks y lenguajes Y y cumplir las servidores. especificaciones de seguridad que Eso se es lo requieren. último. Entonces, realmente nosotros venimos a hablar con las áreas de IT al final, ya para temas de infraestructura, ya para temas de puertos, ya para temas de seguridad, pero todo el diseño de la solución se hace a nivel de CFOs, típicamente CEOs. La transformación digital
que ya tenemos que ir cerrando, el tiempo se nos hace siempre corto, pero el tercer punto, siempre usted en la conversación los trae, es que la transformación digital es exitosa si tiene un sponsor de alto nivel, porque lo que nosotros decimos es que la transformación digital es un deporte de equipo. En esto hay que movilizar áreas usuarias, hay que movilizar áreas de IT, hay que movilizar clientes, hay que movilizar. Entonces, un proceso de transformación digital exitoso siempre tiene un sponsor que es o el CEO de la compañía o el CFO de la compañía. Excelente. Bueno, pues este es todo el tiempo que tenemos. Aquí nos podríamos quedar hablando. Acuérdense, si tienen alguna pregunta específica, mándennos en los comentarios, mándenos un correo a info@inmob.com o en el Instagram @inmob Global Network y seguros, ya sea Johnny o yo o Jaime, les vamos a estar contestando sus preguntas. Johnny, muchas gracias por el tiempo, siempre se nos pasa volando. Gracias por las respuestas y los aportes. Gracias, Johnny. No, a ustedes gracias por la invitación. Un abrazo. Empezamos con el segundo segmento de este Figitalks especial dedicado a la transformación digital y tenemos en este segmento una invitada muy especial que hemos estado esperando un tiempo para tenerla y pues le voy a dar la oportunidad a Jaime que la salude y la presente. Qué maravilla. Muchas gracias. Estamos muy honrados por la visita de Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes. Elizabeth, qué placer tenerte aquí con nosotros en esta tu casa en INMO. A ti, Jaime, y a todo el equipo por esta invitación tan especial. Bueno, entonces entremos en materia. Elizabeth, pues tú eres gran amiga de la casa y hay muchos temas que nos unen, pero hay un tema que nos está uniendo desde hace unos años y es un proceso de transformación digital y pues quisimos traerte a esta conversación y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es que nos cuentes un poquito de la historia de, desde dónde viene este deseo de hacer este proceso de transformación digital basada o que hace uso de toda esta información que tiene la ANDA para sus afiliados. Cuéntanos un poquito cuál es el dolor, de dónde nace esta idea y cuál es el génesis. Bueno, no, es un compromiso que creo que tenemos con nuestros afiliados y más allá con la industria. Nosotros, como representantes de los anunciantes en Colombia, tenemos y como miembros, por ejemplo, de organizaciones como la WFA, que es la Federación Mundial de Anunciantes, tenemos acceso a muchísima información, otra información propia. Teníamos, por ejemplo, algo que para nosotros es importantísimo y es el único compendio en Colombia que el reto además era mantenerlo actualizado o es mantenerlo actualizado, en donde está toda la normativa en materia de publicidad y marketing. Tenemos, por ejemplo, y eso se incrementó sobre todo en la época de la pandemia, de darnos cuenta que la información que tenemos necesitaba estar alojada en un solo sitio, es decir, que le facilitáramos ese acceso a nuestros afiliados, que pudiéramos darle ese valor agregado. Y ahí es de donde nace esa necesidad. Entonces decíamos, así como en una época nos llamaba un afiliado, nos mandaba un mensaje, me compartes la guía de adecuado uso de género en la comunicación comercial, por nombrar la primera. Sí, listo, ya te la mando. ¿Te la mando por mail o te la mando por WhatsApp? A los 2 meses te decían, ay, no encuentro la guía que me mandaste, me la puedes volver a mandar. O de repente, ¿cuál es toda la normatividad que hay en X tema? Por ejemplo, en protección de datos. Por otra parte, seguíamos eh, toda la información que, como les decía, de la Federación Mundial de Anunciantes, los encuentros regionales, todas las presentaciones que salían de ahí, se llevaban a los comités, pero no permanecía. Y por otra parte, pues no podíamos alojarla en la página web, porque de una u otra forma, pues la página web es de acceso público y hay mucha información
que es solamente para los afiliados. Y es así como nace para nosotros este proyecto que de la mano de ustedes pudimos desarrollar y fue generemos una plataforma que sea inteligente. Ya, por supuesto, veíamos que la inteligencia artificial ya era un tema pues totalmente en auge y esa transformación nuestra obedece precisamente en un principio es a la necesidad que tenemos de poder tener compilada y organizada toda la información a la que tienen acceso nuestros afiliados. Y eso empieza pues a evolucionar y es así como en el 2022 empezamos con toda esa construcción, en el 2023 la lanzamos eh, y pues todos estos años han sido de madurez, de evolución y lo uno nos ha ido llevando a a otros desarrollos, por decirlo de esa manera, dentro de la misma plataforma que denominamos Vianda. Ahí hay un tema muy importante, Jaime, y es que en este podcast y en el magazine que también les recomendamos que se lean, hablamos de algo muy importante y es que la transformación digital requiere que las empresas sean audaces, porque fíjese que Elizabeth está contando que esto es un proceso que lleva 3 años. Ellos fueron audaces al lanzarse a utilizar una tecnología emergente en ese momento, que es inteligencia artificial, no estaba tan madura como le está hoy en día, pero le vieron la promesa y se lanzaron. ¿Qué nos puede usted decir de ese concepto de ser audaz para poder cosechar el fruto de la tecnología? Y yo creo que acá hay un factor común de los invitados que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos ideas aquí en la mesa en Fiji Talks. Y creo que una digna representante de esa valentía es Elizabeth Melo. Mm, Porque realmente creo que hay factores que uno comienza a evidenciar en todas las organizaciones. Todas las organizaciones tienen mucha información, todas las organizaciones tienen una necesidad de compartirla, todas las organizaciones tienen unos temas donde tener la última versión de la información o la cronología de ella para poder compartirla es muy complejo. Y creo que los temas de la seguridad de esa información y de cómo es más valiosa la información convertida en herramienta de uso que guardada en una biblioteca de información tiene mucho sentido, pero hay que tener las agallas de enfrentar todos los contras de decir vas a estar en un espacio que lo vas a hacer más público, vas a ser más vulnerable, tienes que hacerlo con una manera de que se pruebe y con hechos de prueba y de usabilidad comenzar a aumentar la usabilidad, pero claro, son pruebas ácidas que cuando está todo guardado se sí, evitan claro. conversar y a veces es más fácil evitar. Mm. Pero si uno quiere mover un poco el ecosistema, pues tiene que tomar estas decisiones. Yo creo que eso es muy importante de parte de la dirección y mucho más cuando se tiene un nivel de conocimiento, como en el caso de lo que nos plantea Elizabeth de la ANDA, que son temas de mucha actividad propia de la ANDA en Colombia y de traer muchísima información y de actualidad que viene de todos los países a través de la WFA, que puede ser de mucha usabilidad para casos de sus afiliados, en donde encontrar en ese mar de información tesoros, pues implica comenzar a desarrollar habilidades de filtros que tengan estas Claro. potencias, ¿no? Y eso, Elizabeth, la siguiente pregunta tiene que ver con otro de los conceptos que nosotros estamos desarrollando en este especial de transformación digital y es que la transformación digital también requiere eh, mucha paciencia, porque la realidad es que llevamos 3 años trabajando en esta plataforma y la idea es que hablemos del presente, o sea, hay cosas que todavía tenemos que mejorar eh, para poder llegar a la visión, pero en la transformación digital siempre hay algo que nos acompaña y es que hay una evolución de las herramientas, cosas que antes de pronto no se podían hacer muy fácil, se pueden hacer mucho más fácil ahora. Cuéntanos un poquito en qué estamos en ese proceso y después te voy a preguntar, pues, para dónde vamos, cuál es la visión final hacia dónde queremos llegar. Pues yo lo que diría es, de una u otra manera, para nosotros lo más importante es haber evidenciado que la tecnología va totalmente de la mano con la innovación, pero para nosotros con un tema
totalmente transversal, que son las buenas prácticas. Cuando hablamos de comunicación comercial responsable, comunicación comercial ética, para nosotros ha sido un camino de ir desarrollando guías que algunas, pues por supuesto, vienen desde lo global, las aterrizamos, las volvemos locales con las experiencias, con el conocimiento, con las políticas, con todo ese trabajo también de nuestros anunciantes. Articulamos todas esas buenas prácticas y parte de lo que esta herramienta y la evolución tecnológica nos está permitiendo es mantener esas guías vivas, porque de una u otra manera, lo que nos pasó con la primera guía es imprimámosla. Entonces, claro, repartimos la guía de adecuado uso de género para la comunicación comercial, la guía de cómo hacer comunicación a través de influencers, que fueron nuestras dos primeras guías en el año 2019, 2018 y 2019. Entregamos las guías y eso es maravilloso porque pues tienes esa consulta, pero de una u otra manera no teníamos cómo mantenerlas más allá de que vamos a bajarla vamos a solicitarla en la página web o envíanosla como les decía yo al principio. Entonces lo más importante aquí es que esa evolución, que como lo decías muy bien, somos conscientes de que toma su tiempo, pero es ir paso a paso, pero manteniendo algo pues de vanguardia, que de una u otra forma esa información que nosotros tenemos ahí mantenga los históricos, pero también sea actualizada. Entonces, para nosotros el siguiente paso fue, si tenemos una herramienta también de evaluación que se llama la huella de comunicación comercial responsable, que es otro de nuestros grandes proyectos para los afiliados, es cómo nosotros a través de esa herramienta identificamos las brechas y las fortalezas en la comunicación comercial. Ahí entran, por supuesto, todas estas guías que hemos venido desarrollando, la de proclamas ambientales, la de adecuado, no solamente pues ese uso de la comunicación cuando está dirigida a niños, niñas y adolescentes, entonces esa protección de la niñez a través de la comunicación, guías como por ejemplo cuáles son esos 12 pasos en un proceso creativo para un buen uso del género, hablando no solamente de equidad. Entonces, bueno, me podría quedar nombrándoles las 9, 10 guías que tenemos en este momento, pero para nosotros el gran reto era medir esa gestión de nuestros afiliados. Y entonces se crea la herramienta pues, de la huella, que no es una certificación que hoy en día entreguemos nosotros, es una certificación que entrega una entidad como Autocontrol Colombia. Y de una u otra manera, pues cómo utilizábamos esta herramienta vía ANDA para que también la huella, al ser diligenciada, quedara siempre ese histórico, pero también que las empresas puedan entrar de manera directa a ver su propia información, donde pudieran Claro. montar los documentos, soporte que evidencian para la auditoría ese cumplimiento. Entonces, fíjense que no es solamente una herramienta que nació para alojar información importantísima, sino que hoy en día también es una herramienta que nos permite avanzar con ese trabajo en el que acompañamos muchísimo pues, a nuestros afiliados en dónde están sus fortalezas y dónde están sus brechas. Cuando identificamos brechas, una de ellas, por ejemplo, la cadena de valor, nosotros empezamos con toda la parte de capacitaciones, toda la parte de una u otra manera, pues de formar alrededor de ir cerrando esas brechas. Entonces, les diría que la evolución de la herramienta ha sido interesantísima porque nos ha llevado no solamente a hacer una plataforma inteligente de búsqueda, sino también una plataforma que aloja información importantísima. Tenemos, por ejemplo, un segmento que es solamente de acceso para los miembros de junta directiva, en donde pueden acceder a decisiones, a las actas, y es así como cada vez estamos, por supuesto, robusteciendo, y como bien lo decían ustedes, pues es algo que toma tiempo, pero que también va evolucionando a un ritmo bastante ágil. Y es que eso que dice Elizabeth Jaime es una realidad, y es que
la transformación digital crea sistemas vivos, ¿sí? Hay muchas empresas que cuando tienen estos retos de gestión documental lo que hacen es que crean un Google Drive y sienten que porque todo lo meten en un Google Drive, entonces pues está digitalizado. Pero existe, ya está bien. Sí, No se trata de de que exista, sino la usabilidad y la actualización. claro, que es lo que dice Elizabeth. O sea, en un sistema como estos no solamente se guarda el documento, sino que se fuerza la organización a mantenerlo vivo y creciendo porque ya el usuario es autogestionado. Cuando a mí un usuario me pide que yo le mande un documento, pues yo tengo chance de actualizarlo y mandárselo lo más bonito, pero si ya el usuario lo puede extraer directamente de la plataforma de una forma inteligente, eso me obliga a mí a que mis repositorios tengan que estar actualizados. Y hay Entonces, algo ahí importante que usted dice y conecta con Elizabeth y es la usabilidad, claro, porque al final lo que le da vida a todo este ecosistema es el uso, sí, pero parte del proceso es que hay que ponerlo a rodar y medir esa usabilidad para saber dónde actuar. ¿Cómo va ese proceso con él? Y me gustaría entenderlo porque los clientes de Eli son muy exóticos, son claro. nuestros clientes. Y es que qué bueno que usted pregunta eso porque estábamos ahorita hablando y nosotros decimos que en la transformación digital el componente más importante es la gente. Y la ANDA hizo hace poco un experimento de poner 16 usuarios a utilizar la interfaz y de ahí salieron una cantidad de retroalimentaciones que vienen de los usuarios directamente, pero es que eso es transformación digital, es tener una idea, presentársela a unos usuarios, recibir feedback de los usuarios, ir mejorando continuamente. Y es un ciclo virtuoso, toca seguir y seguir. Es un ser viviente y nace como un bebé y se tropieza y luego va creciendo y se vuelve más fuerte. Pero como ya nos van quedando pocos minutos, Edi, nos gustaría oír tu visión, o sea, hacia dónde quieres llegar tú con todo esto, qué te sueñas tú de tus afiliados cuando ya me esté completamente maduro y estemos ya realmente en ese punto de madurez que es realmente el destino. Sí, no, yo creo que el potencial de este tipo de herramientas es todo. ¿Qué me sueño? Que el día de mañana puedan decir eh, mm, toda la información que existe. Por ejemplo, voy a centrarme en una de nuestras guías que creo que es la más relevante en este momento, sobre todo por la temática, la guía de inteligencia artificial, que da para tanto y además que sigue cada vez en evolución Claro. permanente. Eh, que puedan decir, por ejemplo, si voy a hacer una campaña en donde la agencia usa inteligencia artificial, eh, quiero que me ayude a montar con toda esta información una presentación en donde yo pueda tener no solamente pues todo lo que existe en materia de recomendaciones, de guías y demás en Colombia, sino que también quisiera un benchmark, por decirlo así, de lo que existe a nivel global, eh, que se vuelva más que un buscador. Ojalá seamos un ChatGPT o alguna de estas herramientas para nuestros afiliados y sé que es bastante ambicioso, pero bueno, que lográramos, así sea una partecita de poder armar, es decir, por ejemplo, que existe en materia legislativa en los últimos 5 años en proyectos de ley que restrinjan o prohíban la publicidad y cómo fue el curso de esos proyectos, cuáles terminaron en ley, cuáles no, etcétera, cuáles fueron esos argumentos y que eso al final del día pueda ser una herramienta para generaciones futuras, porque como siempre decimos, hoy estamos unos, mañana estarán otros, entonces que esa historia y toda esa construcción pues esté alojada en esa herramienta. Es más o menos como lo Claro que que sí. de una u otra manera. Y seguramente Fantástico. y seguramente allá llegarás, Eli, porque tú tienes todos, tú y tu organización y tu equipo, que además es un equipo fantástico, tienen pues todos los ingredientes, tienen data viva, ¿cierto? Ah, ya empezaron ese camino que tantas empresas están demorando en empezar, que es el proceso de transformación digital, que requiere mucho coraje,
mucha paciencia, pero que finalmente es un camino que tenemos que empezar todos y que nos va a llevar a poder cumplir visiones como la tuya, que además generan tanto valor, ¿no? Y que pienso yo que también se vuelven un poquito existenciales en mantenerse uno vigente ante su audiencia, que en el caso tuyo son tus afiliados, pero en el caso de las empresas son sus clientes, sus empleados, sus Correcto. proveedores. Claro. No, ahí tenemos un reto grandísimo, yo creo que para un gremio es aún más complejo, pero también tenemos la responsabilidad de ir al ritmo en el que van, nuestro caso, pues cuando hablamos que están los anunciantes y los más importantes de este país, uno dice, eh, nosotros no nos podemos quedar atrás, por el contrario, tenemos que ir un paso adelante a lo que dentro de la misma innovación ellos están haciendo de manera pues tan sistemática, pero también tan consciente de que al final esto es para aportarle desde la industria al país. Entonces, muchos retos, pero Algo, articulándolos, creo que lo podemos lograr. Eli, yo quiero resaltar algo muy importante que es titánico y que tú impulsas con la ANDA mucho, y es cómo esta autorregulación, cómo toda esta generación de metodologías, de inspiración de buenas prácticas, al final lo que hacen es ayudar a la industria, evitar además que los actores que están gestando todo esto queden expuestos, digamos, completamente a los riesgos, porque cuando te autorregulas por lo menos puedes tener la oportunidad de tener un éxito o un fracaso, pero al final lo haces con buena fe y digamos, con un marco, eh, pues, digamos, de buenas prácticas, que en el caso de que llegue un ente regulador o que llegue la misma ley, pues también contempla diferente la situación. Eso es algo que yo he aprendido por nuestra actividad gremial desde INMOF, y que cuando uno lo ve desde ser solo afiliado o miembro o a un actor del ecosistema industrial, pues tal vez no le da esa relevancia, pero todo esto al final es generar valor para compartir y para cubrirnos todos. Entonces, valga la oportunidad para resaltar eso y agradecer mucho toda la gestión de lo que nos ha permitido y nos ha reflejado ANDA a las agencias en UNEMEC, que hago también, digamos, una presentación desde allí, y en INMOF particularmente como beneficiario de UNEMEC. Bueno, Elizabeth, Gracias. Gracias qué por placer poder tenerte compartir. aquí. Un gusto que estés acá en tu casa. Bueno, pues muchas gracias. Ahí Gracias a tienen ustedes. Elizabeth Melo, nuestra primera cliente de transformación digital con inteligencia artificial hace 3 años en Colombia y vamos a llegar a su visión. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este capítulo sobre transformación digital, un tema que sigue cambiando la manera en que trabajamos, innovamos y lideramos el cambio. Queremos seguir escuchándolos. Sus ideas, preguntas y experiencias también hacen parte de esta conversación. Pueden escribirnos y seguirnos en Instagram y TikTok, @InMov Global Network, así como en Facebook y YouTube, donde continuamos compartiendo contenido digital que conecta lo humano y lo digital. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio.